la doble, aquí está la vista, tienes que meterse para adentro. Tienen un huevón, claro, para adentro, y del otro para adentro. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos. ¿Qué tal? Nosotros les hablaremos del narcotráfico en México. Los integrantes del equipo somos Elizabeth Tijera Vidal, Jonathan Pérez Gómez, Cristian Alexis Valencia Erasmo y Emiliano Peñalosa Salgado. Bien, para empezar, ¿qué es el narcotráfico? ¿Qué hacen? Bueno, el narcotráfico es el tráfico de drogas. Coloquialmente, el narcotráfico es el comercio de drogas ilegales adictivas, principalmente cocaína. La base económica principal de este fenómeno es esta sustancia, ya que su compraventa financia la mayor parte de un fenómeno que engloba la fabricación, distribución, venta, control de mercados y reciclaje de muchos estupefacientes, adictivos o no, potencialmente dañinos para la salud, conocidos comúnmente como drogas, y también el tráfico de armas. Tienen una gran participación en el mercado de la trata de personas y en el tráfico de órganos. La mayoría de las legislaciones internacionales prohíben o limitan el narcotráfico, con penas que incluyen la ejecución por diversos medios, aunque esto varía en función de la sustancia y de la legislación local. El narcotráfico es uno de los fenómenos más nocivos del crimen organizado, no solo para las altas tasas de delincuencia, sino también para la amenaza que representa la salud pública, emocional y moral de los mexicanos, produciendo fragmentación social, alto coste económico y deslegitimación hacia el Estado. Se puede ver como un problema desde el interior de nuestro país, ya que se ha visto que existen ciertos acuerdos con la política, llenándola de corrupción, sacando beneficios de los ciudadanos y que a lo largo del tiempo ha ido aumentando de forma significante en niveles de violencia y que se ha ido adentrando en la sociedad, teniendo el control desde el gobierno, sacando provecho para sus negocios, manipulando al gobierno y a las autoridades. El México del siglo XXI se caracteriza por un desconcertante aumento en la violencia. Bien, entre 1997 y mediados de la década de 2000, se había asistido a una disminución constante y regular de la tasa de homicidios. Esta experimentó un gran aumento de 2008 a 2011, y luego un ligero descenso en 2012 y 2013. Este aumento de la violencia se ha visto además acompañado en muchos casos por fenómenos de crueldad que apenas han retrocedido desde 2011 hasta hoy. La violencia está sin duda ligada al aumento del poder y de las actividades de los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, que van desde la extorsión y el secuestro, al contrabando y la industria de la falsificación, pasando por la trata de personas. La violencia también se debe a la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado declarada por Felipe Calderón 2006-2012, al inicio de su mandato. El clima de terror e impunidad que reina en el país ha abierto el camino a una banalización de la violencia corriente, que se ha multiplicado. Por último, cabe destacar que la violencia y el abuso de poder de la policía y el ejército crecieron en proporciones alarmantes. Los cárteles más conocidos y peligrosos de México en la actualidad. Esto de acuerdo a varias páginas de internet. Los cárteles mexicanos son conocidos en todo el mundo por su peligrosidad a la hora de defender su territorio, pero las constantes disputas entre estos grupos delictivos han provocado que los rangos de poder se muevan y cambien de manos constantemente. Es por eso que, de acuerdo con la DEA y el FBI, estos son los grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas en la frontera más peligrosos y violentos de México. El primero
es el Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa es una de las asociaciones delictivas más fuertes y peligrosas de México y el mundo. Su poder extiende por toda la frontera norte de México y la DEA encontró células de este grupo en Europa y Asia, quedando de facto el poder que tiene la organización creada por Joaquín El Chapo Guzmán. El segundo es Cártel de Jalisco Nueva Generación. El CJNG estuvo liderando por El Mecho durante la última década, donde se convirtió en el cártel más peligroso de todo el país. Pero la supuesta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes provocó que el brazo armado de esta organización se debilitara, perdiendo nexos con otros grupos delictivos y comenzando una disputa interna que mantiene hoy en día el estado como Jalisco, Nayarit y Colima. El tercero es el Cártel Unidos. Los Cárteles Unidos surgieron luego de que el CJNG invadiera Michoacán tras la disolución de la familia michoacana. El cártel que había dictado las reglas son para más de una década de este estado. Esta agrupación opera en todos los municipios del estado Purechera y se dice que son los principales generadores de violencia con sus enfrentamientos contra las autodefensas. Unión de Tepito. La Unión de Tepito es el principal cártel de la droga en el centro de México, operado impunemente desde la CDMX. Controla el tráfico de drogas, extorsiones y secuestros en el centro histórico, así como en los comercios aledaños a estas demarcaciones, contando al Estado de México. Ok, empezamos con el primer narcotraficante, Héctor Beltrán Leiva. Fue arrestado en 2014, líder del cártel de los Beltrán Leiva, y quien murió el 18 de noviembre de 2018 de un paro cardíaco. El gobierno mexicano llegó a ofrecer por su captura más de $2 millones y una recompensa de hasta $5 millones desde 2016. Estaba recluido enfrentando un proceso federal. Ok, el segundo narcotraficante es Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Se cree que es líder del cártel Jalisco Nueva Generación, denominado uno de los más peligrosos según el gobierno mexicano. Ok, el tercer narcotraficante es Joaquín El Chapo Guzmán. Elegido de los miembros del jurado para el inicio contra el Chapo, fue uno de los narcos más poderosos del mundo y uno de los hombres más ricos, según la revista Forbes, y que ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos por 17 cargos relacionados con narcotráfico. Ok, el siguiente es Miguel Ángel y Omar Treviño. Miguel Ángel Treviño Cebillas del cártel de los Zetas, uno de los más sangrientos, de Miguel Ángel, el 40 o el Z40. Se decía que quemaba vivas a sus víctimas. Fue arrestado en 2013 y extraditado a Estados Unidos en julio de 2018. Su hermano Omar, quien tomó el liderazgo del grupo, también fue arrestado en 2015. En 2018, Omar le dijo a la fiscalía que buscarían a sus víctimas en las zanjas. Ninguno ha sido condenado. El siguiente es Vicente Carrillo Fuentes. El Viceroy era uno de los sospechosos más buscados en México, el líder del cártel de Juárez, por quien llegó a ofrecer hasta $5 millones de recompensa. Fue capturado en octubre de 2014. En mayo de 2018 recibió un amparo contra su encarcelamiento, pues se consideró
que las acusaciones de su contra no están fundamentadas. Los siguientes son los hermanos Arellano Félix. La mayoría de los 7 hermanos que lideraban el cártel de la familia han sido capturados o han muerto. En 2012, Benjamín Arellano Félix, quien fue el líder del cártel de Tijuana, se declaró culpable en Estados Unidos de cargos de asociación delictiva y conspiración para lavar dinero. Ok, el siguiente, Ismael El Mayo Zambada. Se cree que quedó a cargo del cártel de Sinaloa desde que el Chapo fue recapturado en 2016. Es uno de los sospechosos más buscados en México y en Estados Unidos. Ofrecen por su captura $5 millones.